una de las realidades eternas y gloriosas de los cielos, de aquel estado perfecto, es que allí tendrán fin para siempre todas las controversias y desacuerdos que existen en el presente en el pueblo de Dios. En los cielos todos de manera perfecta tendremos una misma mente y un mismo sentir. No más desacuerdos, no más disputas sobre qué verdaderamente dice un texto o qué realmente enseña esta doctrina o la otra. No habrá más confusión sobre lo que realmente enseña la Biblia sobre algún tema en particular. No más diferencias en cuanto a la manera en que Dios quiere y exige ser adorado. No más conjeturas sobre lo que habrá de ocurrir en los días finales. No más controversias teológicas por toda una eternidad. Este es un tiempo que debemos anhelar con todo nuestro corazón que venga pronto, ¿verdad? Lo que no debemos hacer es ignorar la realidad de que tales controversias existen, ni tampoco podemos ignorar el mandato que el Señor nos da en su palabra, muy particularmente en Judas versículo 3, a que contendamos ardientemente por la fe, porque hay situaciones en cuanto a las cuales definitivamente jamás podremos decir los dos tienen razón, porque una postura será bíblica y otra será antibíblica. Hay situaciones o asuntos en cuanto a los cuales podremos decir, el Señor nos enseña que en cuanto a eso tenemos libertad. Para ti tomar vino te es de tropiezo y lo consideras malo. La Escritura me dice a mí que no tengo ninguna atadura con respecto a bebida y cosas así. Es un ejemplo. Otra cosa que jamás debemos hacer es poner a un lado las diferencias doctrinales con el fin de tratar de lograr una clase de unidad que no es bíblica. Porque para tener una verdadera unidad debemos tener una misma mente y un mismo sentir en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, uno de los temas de mayor controversia en la iglesia de Cristo en el día de hoy es el asunto del cuarto mandamiento y su vigencia en el nuevo pacto. Ahora hay algo muy importante que debemos saber sobre esta controversia, y es que esta es relativamente nueva. En los últimos 50 años, más que nunca, pero especialmente en los últimos 50 años, las iglesias evangélicas han ido descartando el deber de guardar el día del Señor, que hoy, y al punto tal que hoy al hablar de tal cosa resulta chocante. ¿Recuerdan cómo reaccionaron esos discípulos en Éfeso, de los cuales se nos habla en el libro de los Hechos? ¿Cómo reaccionaron ellos cuando se les habló del Espíritu Santo? ¿Saben lo que dijeron? Que ellos ni sabían que eso existía. No tenían el conocimiento. Y así reaccionan algunos cuando uno les habla del día del Señor y de nuestra responsabilidad de guardar el día del Señor. Yo no sabía que eso era así. Honestamente, no sabían. Porque nunca se les enseñó en su iglesia. Es más, tanto es la ignorancia en el pueblo de Dios sobre este tema que si oyen a uno predicando sobre el mismo y dedicando una serie sobre esto o varios estudios sobre este asunto, tildan a uno de legalista y algunos ponen una cara rara y ven a uno como un sectario. Cuidado si yo vine a una secta, pues. A ese nivel, ¿en serio? ¿Será una secta? Porque ninguna iglesia evangélica que yo he estado se me ha dicho que el cuarto mandamiento todavía está vigente y que yo tengo que obedecer y guardar el día del Señor. Son muchos, tristemente, los enemigos del día del Señor en la iglesia de Cristo. Enemigos no porque odien al Señor, enemigos a que según ellos se le imponga el que yo tenga que guardar un día para el Señor. Lo ven como una imposición, lo ven como legalismo. El estudio de esta obra lo vamos a dedicar a estudiar la perpetuidad del cuarto mandamiento, la perpetuidad del día del Señor. Y esto es algo que se ha creído a lo largo de la historia de Cristo, a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo. Lo que ha pasado es que muchos han enterrado el cuarto mandamiento con varias capas. Con una capa teológica antibíblica, en algunos casos con una capa de exégesis defectuosa y lamentablemente, y lo más vergonzoso, con una capa de mente mundana. Yo quiero más tiempo para yo hacer mis asuntos. Ahora, antes de ver los varios puntos que quisiera presentar en esta mañana,
para hablar de la perpetuidad del cuarto mandamiento y cómo debemos guardarlo y las bendiciones del mismo, quisiera tomar unos minutos a modo de introducción para probar lo que ya aseveré. Lo que aseveré fue que este asunto de querer enterrar el día del Señor y de no verlo como el cuarto mandamiento, como un mandamiento vigente, es algo relativamente nuevo en la historia de la Iglesia de Cristo. Quiero probar eso. Obviamente no con textos bíblicos, pero sí haciendo citas de hombres de Dios que escribieron en el primer siglo, en la época apostólica, en el siglo II, y ver lo que algunas confesiones dicen del siglo XVII, confesiones del siglo XIX, confesiones de nuestra época, y podemos ver paulatinamente el cambio. Es relativamente nuevo este asunto. Empiezo con un siervo de Dios llamado Bernabé. No voy a dar detalles de estas personas, pero sí estuve investigando y esto fue lo que encontré. En el año 74 después de Cristo, todavía en la época de los apóstoles, escribe el individuo lo siguiente: nosotros guardamos el octavo día domingo con regocijo, el mismo día en el cual Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuál día es este? El primer día de la semana. Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo dice: sí, por eso aquellos que han sido enseñados en el orden antiguo de las cosas que han venido a la posesión de la nueva esperanza, ya no más observando el sabbat, sino viviendo en la observancia del día del Señor. La Confesión de Fe de Westminster, que fue escrita en el 1646, dice lo siguiente sobre el día del Señor. Este día, y no citamos esto para aquellos que no nos conocen, como que nosotros creemos en el día del Señor porque la confesión lo dice. No, que estoy hablando, lo estoy usando como escritos históricos que muestran las convicciones que el pueblo de Dios sostenía en esa época. Este día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanas, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de caridad y misericordia, y obviamente ellos dan todos los pasajes bíblicos sobre los cuales basan tal declaración. Es decir, que es una enseñanza bíblica. Por el tiempo no voy a citar lo que nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe del 1689 dice al respecto, porque es muy similar a la de Westminster y vamos a saltarla por el tiempo. Ahora oigan esta, la Confesión de Fe Metodista Calvinista de 1823 dice: estas ordenanzas han de ser observadas especialmente el día del Señor, es decir, en el primer día de la semana, el cual fue santificado para ser dedicado al servicio de Dios. Cito ahora la confesión de la fe, llamada la Confesión de la Fe Bautista, que es la confesión de fe de la Convención de Bautistas del Sur. Presten atención a esta, porque voy a leer dos versiones de la misma para que ustedes noten el cambio. Fue escrita originalmente en el 1925 y fue revisada en 1963, pero al revisarse en el 1963 se le hicieron algunas enmiendas, pero al tema del Día del Señor se quedó intacto, tal y como en el 1925 fue escrita. Voy a leer la versión del 25, que es la misma del 63. Dice, en capítulo 14 sobre el Día del Señor: el primer día de la semana es el Día del Señor. Es una institución cristiana para observación regular. Conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos y debe dedicarse a actos de adoración y devociones espirituales, tanto públicas como privadas, y absteniéndonos de diversiones mundanas y descansando de trabajos seculares, con la excepción de obras de necesidad y misericordia. Pero en el año 2000, la convención consideró necesario hacerle cambios a esta parte de su confesión. Y lo que vamos a leer ahora muestra algo de lo que las iglesias han venido haciendo desde los últimos 50 años. Porque esta es una confesión que muchas iglesias bautistas tienen. Oigan, sobre el mismo tema del Día del Señor, lo mismo, con un cambio. El primer día de la semana es Día del Señor. Eso lo dejaron igual. Es una institución cristiana para observación regular, igual. Conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos y debe dedicarse a actos de adoración y devociones espirituales, tanto públicas como privadas, igual. Ahora oigan el cambio. Las actividades que se hacen en el Día del Señor deben ir de acorde con la conciencia de cada uno
bajo el señorío del Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? 35 años después de la última revisión que se le hizo a su confesión de fe, la convención ha determinado que lo que uno hace en el día del Señor es según a uno bien le parezca. En el siglo I, en el siglo II y siglos subsiguientes, casi por 2000 años, el día del Señor era visto como un mandamiento y ahora la Convención Bautista del Sur dice es una sugerencia. Según tu conciencia tú la aplicas. Según tu conciencia tú lo guardas. Cambio drástico, ¿eh? Interesante que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos lo ha visto como la Escritura lo enseña. Lo ha visto muy diferente. He citado todo esto, hermanos, para mostrarles que lo que hemos de estudiar esta mañana es lo que a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo se ha sostenido, se ha enseñado y se ha defendido. Nosotros no andamos enseñando novedades. Las novedades las están enseñando aquellos que desde hace 50 años han venido a decir, no, eso depende como tú lo quieras aplicar. Esos son los nuevos. Y en cuanto a eso hay que abrir los ojos y tener cuidado. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntan, pero bueno, si eso es así, pastor, si esas personas cambiaron esa manera de pensar y muchas de las iglesias que yo conozco y hermanos en Cristo que conozco piensan lo mismo, ¿será ese cambio de perspectiva que muchas iglesias han ido adoptando en las últimas décadas no se debe al hecho de que quizás ellos han descubierto pasajes y textos bíblicos que nadie jamás había visto? No. ¿No será que quizás ellos entienden el griego y el hebreo mejor que nosotros? ¿O mejor de lo que lo han entendido nuestros antepasados? No, el griego y el hebreo sigue siendo el griego y el hebreo. No es la palabra de Dios que ha cambiado. La cultura ha cambiado y la iglesia con él también, con ella también. Eso es lo que está pasando. Que nuestra cultura de diversión, nuestra cultura de Super Bowl le ha dicho a la iglesia cómo se usa el día del Señor y la iglesia ha dicho, está bien, vamos a adaptarnos también. Vengan a ver el Super Bowl en nuestra iglesia, tendremos una pantalla gigante, después del culto quitamos el telón, vengan con nosotros a disfrutar del Super Bowl en la iglesia. La iglesia se adapta a la cultura, no la palabra de Dios la que rige. Y lo que voy a presentar esta mañana, hermanos, son cosas bien básicas que muchos de ustedes han escuchado antes, se las han enseñado aquí, algunos lo han leído. Creemos como pastores que es necesario que, aunque este es un material que nunca he predicado aquí, pero creo que lo que vamos a traer es importante que las recordemos, que solidifiquemos nuestras convicciones sobre el día del Señor, para que no vengamos aquí y no santifiquemos el día del Señor porque nuestros pastores tienen esa convicción, sino por lo que yo he visto en la palabra de Dios. Por eso tuvimos que refutar todos esos argumentos esta mañana en la escuela dominical para mostrar que esos argumentos están defectuosos y muchos de ellos están basados en una exégesis incorrecta de los pasajes bíblicos y mucho más basados también en principios de interpretación bíblica que son incorrectos también. Yo no tengo tiempo para entrar de nuevo en eso. Lo que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. Número 1, los principios principales que dan apoyo a la perpetuidad del cuarto mandamiento. En segundo lugar, el primer punto lo que básicamente responde es por qué creemos que el cuarto mandamiento todavía está vigente. Segundo lugar, los deberes principales del cuarto mandamiento, y no voy a imponer cosas legalistas, le voy a explicar cuáles son los deberes que la Biblia exige de nosotros. No es lo que yo diga, es lo que el Señor exige. En tercer lugar, las bendiciones principales encerradas en el cuarto mandamiento. Es una bendición guardar el día del Señor. El que lo vea como una carga, tenemos que sentarnos a hablar por qué. ¿Por qué tú ves como una carga el que el Señor te exija que vengas a tener comunión con Él el día completo? El Señor es una carga para ti, entonces tú no le conoces. Si para ti adorar al Señor es un fastidio, ¿tú crees que el cielo no te será un fastidio también? ¿Tú no estás preparado para el cielo entonces? Paso al primer punto. Los principios principales que dan apoyo a la perpetuidad del cuarto mandamiento. Cuando hablo de la perpetuidad del cuarto mandamiento, me refiero al hecho de que todavía sigue vigente el mandamiento del Señor de que le dediquemos un día especial de adoración y comunión con Él
en el que reposemos de nuestras labores cotidianas para servirle y dedicarnos a Él. Es decir, que es nuestra convicción que el cuarto mandamiento no fue solo algo para los judíos, sino que es un principio de la ley moral de Dios y por lo tanto un principio perpetuo. No cambia y seguirá para siempre. Y a la luz de esto se desprende la pregunta: entonces, ¿quiere decir usted que si una persona no santifica el día del Señor, aunque lo haga con buena conciencia, está pecando? Si es el cuarto mandamiento, dime tú a mí si esa persona agrada al Señor si no guarda su día. Pero lo hace con buena conciencia. Ahí es que nos equivocamos muchas veces. Nosotros a veces hacemos de la conciencia el Señor. Nosotros no seremos juzgados el día del juicio según nuestra conciencia. El día del juicio seremos juzgados según la ley de Dios. No es nuestra conciencia el Señor. La conciencia tiene que estar instruida sobre lo que es bueno y malo a los ojos de Dios. Y lo que es bueno y malo a los ojos de Dios lo conocemos por la palabra de Dios, por la ley de Dios. La conciencia debe estar bien instruida. Por eso algunas veces yo oigo aún a los jóvenes hablar de amigos que tienen otra perspectiva sobre el día del Señor. Pero ellos no lo ven así. Pero que no es asunto de que si ellos lo ven así, no es un asunto de opinión personal. Es lo que enseña la palabra de Dios. Si es el cuarto mandamiento que nos dice que nos acordemos del día de reposo en nuestra situación bajo el nuevo pacto, del día del Señor para santificarlo, a mí no me importa cómo la gente lo ve. Lo que me importa es cómo Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Así lo debo ver yo también. Esa es la idea. No nos enfaticemos ni concentremos tanto en si él lo hace con buena conciencia. Entonces él puede mentir con buena conciencia. Entonces él puede robar con buena conciencia. Entonces viene a hacer algo bueno. No. Tengamos cuidado con esa expresión, ese malentendimiento que tenemos sobre el asunto de la conciencia. No nos confundamos. Bien, ¿cuáles son los principios principales que dan apoyo a la perpetuidad del cuarto mandamiento? En otras palabras, ¿cómo sabemos que el cuarto mandamiento todavía tenemos que obedecerlo? Y ahora como el día del Señor. En primer lugar, porque el día de reposo fue establecido en la creación. Génesis capítulo 2, leeremos los versículos del 1 al 3, donde por primera vez se nos habla del día de reposo y cuándo fue instituido. Dice el versículo 1, así fueron, cuando ya el Señor concluye la creación, aquí da un resumen de la creación. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La razón por la cual decimos que aquí tuvo su origen el día de reposo, como tal, lo que se conoce como el día de reposo, y no es otra clase de día de reposo del cual se habla aquí, es porque la misma Biblia nos dice que este es el mismo día de reposo que el Señor manda a su pueblo a guardar. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20. Vayamos a Éxodo capítulo 20 para que veamos cómo la misma palabra de Dios nos interpreta que ese reposo del día de reposo del cual se nos habla en Génesis 2, instituido en la creación, es el mismo día de reposo que sigue en vigencia y que el Señor incluye como el cuarto mandamiento en su ley dada en el Sinaí. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Versículo 11, miren la razón. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó como un día especial, es lo que quiere decir. ¿Cuándo fue eso? En la creación, dice Éxodo 20. Lo mismo se nos repite, no tienen que buscarlo en Deuteronomio capítulo 5. Dios lo estableció desde la creación. Pues cualquier persona que se atreve a decir que el día de reposo fue instituido en el monte Sinaí, cuando el Señor dio por primera vez los 10 mandamientos, tal persona no está siendo fiel a la palabra de Dios. Como acabamos de leer en Génesis 2, y como se vuelve a repetir en Éxodo 20,
el día de reposo fue instituido por el Señor cuando concluyó su creación. Es el decir que fue instituido en el Sinaí, lo que le da algunos bases para decir que el día de reposo fue solo dado para los judíos. Y la excusa de eso, y la razón de eso es para tener una excusa para decir, y así como las demás leyes ceremoniales de los judíos fueron abrogadas, el cuarto mandamiento entre ellas, según ellos, fue también abrogado. Nosotros estamos ahora bajo la gracia, ya no bajo la ley, tenemos un problema. Éxodo 20 dice que eso viene desde la creación. Y como Dios lo estableció desde la creación y Adán y Eva empezaron a santificar el día de reposo, eso viene desde la creación. Eso no es para los judíos solamente. Que el Señor en Deuteronomio les recuerda a ellos que el Señor los sacó de la tierra de Egipto y que santificaran el día y hace una conexión con esa redención de Egipto. A nosotros tenemos mucho más razón para santificar el día del Señor cuando tenemos y hemos sido objetos de una más gloriosa redención que ser librados de Egipto. En segundo lugar, el día de reposo fue establecido según el patrón de Dios. Según el patrón del mismo Dios. Escuchen de nuevo a Génesis 2, lo voy a leer yo. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó, él mismo, reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Los niños aquí presentes quizás le pregunten a sus padres, o quizás ya le han preguntado a sus padres algún día leer un texto como este: papi, mami, ¿por qué fue que Dios reposó o descansó? ¿Por qué? ¿Dios se cansa? ¿Por qué fue que Dios reposó? La respuesta es esta: Él lo hizo por amor a ti y a mí. Él lo hizo por amor a sus criaturas. Él no reposó porque se cansó de haber estado trabajando en su obra creativa durante los últimos 6 días. Él no lo hizo por eso, Él lo hizo para establecer un patrón para nosotros como sus criaturas seguir. Nosotros como sus criaturas hechas a su imagen y semejanza para que nosotros sigamos ese patrón de trabajar 6 días y descansar el séptimo día de nuestras labores, obviamente para entregarnos a servirle y adorarle a Él, pero reposar de nuestras labores cada 6 días. Él lo hizo para nuestro bien, porque Él es grande en misericordia. Nosotros íbamos a necesitar descanso y tener comunión con Él, y el Señor desde el principio lo estableció así. Entonces no es una carga el día de reposo, es para nuestro bien. ¿Ustedes no se han puesto a pensar algún día que los días del año tienen su sentido porque van de acuerdo a la vuelta que la Tierra le da al Sol, ¿verdad? Y los días del mes tienen que ver con la luna y las fases de la luna y todo eso, los días del mes. Vean, los días que tienen el mes, 30, 31 días, etc., tienen que ver con la luna. Y los días y las horas del día tienen que ver con la Tierra rotando sobre su propio eje. Pero ¿qué sentido lógico tiene realmente el que las semanas tengan 7 días y no 8, no 10, no 11? No tiene nada que ver con la luna. No tiene que ver tanto con dónde se encuentra el sol. Tiene que ver con la sabiduría de nuestro Dios, quien determinó que nosotros necesitamos después de trabajar 6 días, un día de descanso también. El Señor dice en Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. Dios en su amor nos manda a reposar. No es que nos lo presenta como, mira, eso sería bueno que tú descanses. Nos manda. Todo lo que el Señor mande para nuestro bien. Nos manda a reposar. Creemos en la perpetuidad del cuarto mandamiento porque es un mandamiento que fue establecido, un día que fue establecido en la creación, fue establecido según el patrón de Dios. En tercer lugar, el día de reposo fue codificado para siempre como parte de la ley moral. Fue codificado para siempre como parte de la ley moral. El día de reposo es el cuarto mandamiento
de la ley moral no es un invento de los bautistas reformados. No es un invento de los puritanos. Es parte de la ley moral de Dios, conocida como los 10 mandamientos. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Señores, algo que todos ustedes, por lo menos gran parte de ustedes se pueden dar cuenta, es que todavía en nuestra nación y en muchos países, especialmente que tienen influencia cristiana, se reconoce la existencia de los 10 mandamientos. No solamente la existencia, se reconoce el beneficio para nuestra sociedad, lo beneficioso que es para nuestra sociedad el que el hombre se acate a los 10 mandamientos. ¿No sería nuestra sociedad una sociedad más segura si todo el mundo de modo perfecto obedeciera no robarás, no matarás? ¿Qué tipo de familias tendríamos nosotros si la gente obedeciera perfectamente no cometerás adulterio? Y nadie ni aún se atrevería a visitar una página pornográfica ni en el internet. No quisiera ni cometer adulterio cibernéticamente. Si eso se obedeciera, nuestras familias fueran felices. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son beneficiosos. Y hay personas cristianas que se esfuerzan por mantener los 10 mandamientos y muestran su disgusto y su lamento de que los 10 mandamientos hayan sido quitados de muchos de los edificios gubernamentales. Y nosotros lamentamos mucho el que en nuestras escuelas no se conozcan ni se publiquen los 10 mandamientos como años atrás sí se permitía. Eso es bueno, el que nosotros tengamos esa opinión de los 10 mandamientos y lo veneremos y los tengamos en alto en ese sentido, porque reconocemos que son el estándar, el mejor estándar moral para cualquier sociedad en este globo terráqueo. Eso lo reconocemos. Todos nosotros reconocemos que todos los mandamientos de Dios, que todos los mandamientos que Dios nos ha dado su palabra, hay algo en particular y especial en cuanto a los 10 que no hay en los demás mandamientos. Esta fue la ley que Dios escribió en el corazón de los hombres, pero que fue codificada en el monte Sinaí, cuando Dios la escribió para declarar su autoridad sobre el hombre y para darle a conocer al hombre su pecado. Quisiera la gente que pongan esos 10 mandamientos de nuevo, ¿verdad? En muchos lugares. Pero es interesante que los mismos que dicen que la ley, que el cuarto mandamiento no tiene vigencia, no hablan de 9 mandamientos, hablan de 10. Qué curioso, ¿eh? Yo nunca he oído a nadie, es que los 9 mandamientos, ¿cómo 9? Sí, los 9 porque el cuarto no se aplica. Los 9 mandamientos. Yo nunca he oído a nadie hablando así. Es decir, que con esas energías, que ya esa manera de hablar de los 10 mandamientos, se están condenando a sí mismos. ¿Y qué pasó con el cuarto? Es un apéndice, está de más. No, es vigente. Vayan en sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 1, porque quiero que vean algo con sus propios ojos, que quizás algunos de ustedes no se habían dado cuenta. Empezando en el versículo 8. Primero, habla bien de la ley de Dios. Y cuando dice la ley, generalmente en el Nuevo Testamento, la ley se refiere a los 10 mandamientos. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, oigan ahora, para los irreverentes. ¿Qué hace uno cuando toma el nombre de Dios en vano? Es irreverente, ¿verdad? Los profanos, ¿qué significa profanar? Profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto. ¿Y cuál es el próximo mandamiento después de no tomarás el nombre de Dios en vano? Es el cuarto, que se acuerda del día de reposo para santificarlo. El que no lo santifica, ¿qué hace con él? Lo profana. Esa es una referencia indirecta al cuarto mandamiento. Profanos, el día de reposo. Sigue. Para los patricidas y matricidas, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo ven ahí? Para los homicidas, no matarás. Para los inmorales homosexuales, no cometerás adulterio, inmoralidad sexual. Secuestradores, no robarás. Los secuestradores roban gente. Mentirosos y perjuros. Perjurar es mentir bajo juramento. No darás falso testimonio.
en el mismo orden que aparecen. No menciona todos los mandamientos, pero lo menciona a partir del tercer mandamiento, los menciona en el mismo orden. Interesante, ¿eh? No, la Biblia no menciona los... ¿Que no qué? Señores, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo estaba tan claro impreso en la mente y corazón de estas personas, hombres de Dios a quienes el Señor llamó a Cristo. Y no tenían que estar hablando de eso. La contienda en ese entonces era que habían algunos que querían imponerle cosas de más al día de reposo. La contienda nunca era, ustedes no lo guardan. ¿Cuándo el Señor Jesucristo reprendió a alguien por no santificar el día de reposo? El Señor sí reprendió a la gente por estar inventando con el día de reposo, por estar añadiéndole cargas innecesarias al día de reposo, pero no porque no lo guardaron. De igual manera, no se les reprende a los judíos por tener imágenes. Los fariseos no tenían problema con las imágenes. Los fariseos no tenían problema con la idolatría, de estar postrándose ante imágenes y dioses ajenos. Por eso el Señor no trata tanto con eso. No era el problema prevalente de la época. Pero vaya al Antiguo Testamento y sí lo era. Pero además de la ley mostrarle al hombre su pecado, también le muestra su necesidad de un Salvador y un mediador perfecto. Estos mandamientos fueron los que el Señor resumió en los dos grandes mandamientos, el amor supremo a Dios y el amor a nuestro prójimo. Estos 10 mandamientos, y acuérdense que el punto que estoy tratando ahora es que el día de reposo fue codificado para siempre como parte de la ley moral, porque es el cuarto mandamiento entre los 10. Estos 10 mandamientos nunca han cesado de ser la norma según la cual todo ser humano está obligado a vivir y la norma según la cual cada ser humano será juzgado en el día final. Estos no han cambiado en lo más mínimo desde la inauguración del nuevo pacto. Esta ley es santa, justa y buena, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Y cuando dice la ley, recuerden, habla de los 10 mandamientos. Y contiene todo lo que Dios quiere para el hombre. Esta fue la ley que el Señor Jesucristo mantuvo en alto y honró cuando se hizo hombre y se sometió perfectamente a esos 10 mandamientos. Perfectamente. Esta es la ley que nosotros habíamos quebrantado desde nuestro nacimiento y por lo cual el Señor tuvo que venir a recibir la maldición que tú y yo merecíamos por haber quebrantado esa misma ley. Esta es la ley que el Espíritu Santo escribe en el corazón de los redimidos cuando restaura en ellos la imagen de Dios por medio de la obra santificadora suya. El día de reposo es parte de esa ley moral perpetua de Dios. La ley que Él mismo escribió con su dedo. Y lo interesante es que cuando las 2 primeras tablas originales se quiebran, ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés, ¿tú te acuerdas de lo que yo escribí en esas tablas? Escríbelas tú de nuevo. No, Él mismo con su propio dedo, de nuevo vuelve a escribirlas. La quería sellar en el corazón de su pueblo, diciendo, fui yo que di esta ley. Y la cuarta ley en esos 10 mandamientos es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor en la segunda versión de las 2 tablas no lo borró, lo volvió a poner. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos los 2 mandamientos mayores que el Señor nos da, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que el Señor nos da es un resumen de los 10 mandamientos, de un resumen de la ley perpetua de Dios. Con lo cual nos dice, sí, tú muestras tu amor a Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza, no solamente cuando tú no tienes otros dioses ajenos delante de Él, no solamente cuando no te postras ante ellos, no solamente cuando tú reverencias su nombre al no tomarlo en vano, sino también cuando tú apartas ese día que Él ha dicho que Él quiere que tú le adores. Así tú también le muestras tu amor al Señor. El asunto, señores, si vamos a quitar todas esas capas y llegar al fondo del problema que tienen algunos con respecto. No, el día todos los días son del Señor. Y esa renuencia a querer guardar el día del Señor. ¿Sabe lo que hay debajo? Falta de amor al Señor. Por lo menos en mi opinión. Falta de amor al Señor. Si tú tienes una novia, un novio a quien tú amas profundamente, y se te da la opción de tú pasar un día completo con él, y se te manda a pasar ese día completo con ese novio, tú dirías, pero no me lo tiene que mandar, yo lo hago de toda gana, yo lo hago de buena gana, no hay que mandármelo. No solamente dame uno, dame todos los días de mi vida con esa persona. Yo me quiero casar y venir a hacer una sola carne con esa persona. ¿Y qué de Dios? Unas horitas ahí el domingo.
de todos los mandamientos, ¿de cuál es al que más se hace referencia en el Nuevo Testamento? El cuarto mandamiento. Por lo menos 50 veces se menciona en los evangelios solamente. ¿Usted no sabía eso? 50 veces se hace referencia, si tomamos los 4 evangelios y las veces que se hace referencia al día de reposo, el cuarto mandamiento. Y el pueblo de Dios de hoy, que parece que es más moderno, ha dicho, no es tan importante. No, eso es algo opcional. Principalmente lo encontramos en los evangelios porque allí encontramos al Señor Jesucristo dando la perspectiva correcta sobre la observación del día de reposo, porque los fariseos habían confundido a la gente con sus diferentes añadiduras al día de reposo, añadiduras y mandamientos inventados por hombres que eran algunos ridículos, entre los cuales estaba que si usted estaba caminando en el día de reposo y le caía un aguacero encima y la ropa se le mojaba, a la ropa pesar más ahora, no podía caminar, tenía que quedar separado porque si caminaba llevando ese peso era un trabajo. Si hacía gárgaras no podía tirarlas, expulsarlas de la boca porque entonces sería un trabajo, tenía que tragárselas. He oído decir, no sé si era correcto, que no se podía comer un huevo si la gallina lo ponía en día de reposo porque ella trabajó. Señor, eran como 300 leyes adicionales al día de reposo. Con razón el Señor tiene que refutar estos fariseos. Inmediatamente también discutía con ellos para aclararle en sus mentes y sus corazones, especialmente el pueblo de Dios que estaba allí reunido, de que el día de reposo no era la carga que ellos en la carga en que ellos la habían convertido. Algo que vemos en las Escrituras es que se le da más peso a la ley moral de Dios que a las demás leyes ceremoniales. Es importante entenderlo. Esto lo podemos ver en la manera en que Pablo trata con estos tipos de leyes. Por ejemplo, la circuncisión, que ustedes saben era parte de la ley ceremonial de Dios. Y ustedes saben que la circuncisión era algo sumamente importantísimo para los judíos, tanto así que era un distintivo judío, el si una persona había sido circuncidada o no. Es algo grande para ellos. Pero oigan a Pablo ahora, hablando de la circuncisión, que era una ley ceremonial, y poniéndola al lado de la ley moral de Dios, y cómo él habla de una y de la otra, y vean la diferencia que en la mente de Pablo correctamente había, y quiere que el Señor quiere que tengamos, porque el Señor nos reveló estas cosas. No tienen que buscarlo, pero en primera los Corintios 7:19, Pablo dice, la circuncisión nada es. Wow, eso fue una declaración fuerte para los judíos. Nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es una diferencia. Tú no puedes igualar la ley moral de Dios con la ley ceremonial. Por eso cuando vienen y citan textos donde se ve que Pablo está hablando de leyes ceremoniales y menciona días de reposo, interpretan esos días de reposo como el cuarto mandamiento, están poniendo las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios al mismo nivel. No están al mismo nivel. Nada es la incircuncisión, dice él, sino el guardar los mandamientos de Dios. Mi pregunta es esta. ¿De qué mandamiento está hablando Pablo cuando dice los mandamientos de Dios? ¿Qué tenía en mente Pablo? Él tenía en mente lo único a lo que se le puede llamar los mandamientos de Dios. ¿Qué usted cree que es? Los 10 mandamientos. Especialmente al compararlo con una ley ceremonial como la circuncisión. Santiago, por otro lado, escribiendo a creyentes bajo el nuevo pacto, entiéndase, habla de la importancia de la ley moral de Dios. Y miren de qué manera. Ahí sí le pido que vayan conmigo. Santiago capítulo 2. Estamos probando que el día de reposo es parte de la ley moral de Dios, que fue codificado como parte de esa ley moral que es perpetua. Ley que el nuevo pacto no abrogó, ni en uno de sus mandamientos. Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, los 10 mandamientos, pero tropieza en un punto, en uno de ellos, se ha hecho culpable de todos. ¿Y de qué ley que está hablando? Usted dijo los 10 mandamientos, sí, pero ¿cómo lo pruebo? Bueno, sigamos leyendo y usted verá que realmente está hablando de los 10 mandamientos, versículo 11.
Mira cómo nos menciona dos de ellos. Pues el que dijo no cometas adulterio, el séptimo mandamiento, también dijo no mates, el sexto mandamiento. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Lo que Santiago nos dice aquí claramente es que la ley de Dios está tan íntegramente conectada que si uno desobedece uno de sus mandamientos se hace transgresor de todos. Es decir, alguien puede decir, yo admito que cometí adulterio, pero yo no soy un ladrón porque yo pago mis impuestos todos los años. Yo soy fiel a la ley de Dios. Usted se equivoca. Usted violó uno, usted violó los demás también, dice el Señor. La ley moral de Dios es un todo, es un conjunto que forma un todo. En este texto Santiago menciona dos de los mandamientos para ilustrar su argumento de que todos forman una unidad perfecta. Lo cual quiere decir que si el día del Señor es el cuarto mandamiento, y lo es, quiere decir que si uno no guarda el día del Señor, por más fiel que sea a su esposa, por más fiel que sea el gobierno pagándole sus impuestos, no robando en ese sentido, ha quebrantado la ley de Dios. ¿Y cómo usted dice eso? Bueno, porque él menciona el séptimo mandamiento y el sexto. ¿Por qué yo voy a obviar el cuarto? Porque a los cristianos de hoy día le han querido borrar el cuarto. El cuarto está ahí, señores. El cuarto no se ha ido de ahí. No lo quite porque está ahí. Ese mismo argumento, usando como ilustración el séptimo y sexto mandamiento, se puede usar usando el cuarto mandamiento también. Si usted dice que no, usted no entiende lo que Santiago está diciendo entonces. Y por eso será juzgado. ¿Cómo? Juzgado por no guardar el día de reposo, por no guardar el día del Señor. Sigue leyendo lo que Santiago dice. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Señores, el Señor que lo está diciendo, no yo. Que seremos juzgados por esa ley. Exactamente, tú lo oíste, claro. Nadie será salvo por las obras de la ley, pero todos seremos juzgados según la ley. La ley de la libertad, por cierto, le llama Santiago. Es decir, que la ley de Dios, incluido en esos 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, es libertad, no esclavitud. ¿Qué nos da a nosotros el derecho a decir? ¿Qué le da a la iglesia evangélica el derecho a decir y que 9 de los mandamientos son parte de la ley moral de Dios, pero hay uno que no? Capítulo y versículo de la Biblia, dígamelo. Que tú puedas usar para decir, el cuarto mandamiento ya no va. El cuarto mandamiento ya no tiene validez. Son 9. En cuarto lugar, el día de reposo, esto es muy importante, el día de reposo fue honrado, defendido y glorificado, se puede decir, por el Señor Jesucristo mismo. ¿No es Él nuestro patrón a seguir? Bueno, ¿cómo observó el Señor el día de reposo? ¿Qué perspectiva tenía Él al respecto? ¿Vio el Señor el día de reposo como algo que se le dejaba a la conciencia de la gente? ¿Mostró el Señor en algo? ¿Dio esa señal en algo Él por medio de su conducta? Si Él es nuestro ejemplo supremo. En algún momento vemos al Señor Jesucristo haciendo cosas que no tengan que ver con el reino de Dios o haciendo bien y obras de misericordia en días de reposo. Generalmente no. Por lo que yo he visto, ¿no? O lo encontramos predicando, o lo encontramos haciendo el bien. Él honró, defendió y glorificó ese día. Escuché a alguien decir que si uno contara en los evangelios todos los días en los que se nos dice que el Señor anduvo, enseñó, sanó, echó fuera demonios, la mayoría de esos días fueron en día de reposo. No todos los días, pero la gran mayoría. De ahí los varios relatos en los que vemos a los fariseos reaccionar ante el Señor porque hizo algo, porque lo hacían en día de reposo generalmente. También en otros días, pero lo que se nos relata, lo que el Señor tu Dios quiso revelarte a ti, tiene que ver y enfatiza el día de reposo. Lo que nos preguntamos es esto, ¿y por qué? ¿Por qué habrá sido que el Señor quiso darle tanto énfasis
a ese día? ¿Sería porque él sabía el deterioro al cual llegaría la iglesia de Cristo de hoy día? ¿Por qué el Señor escoge revelarnos principalmente todo lo que Él hizo en día de reposo? ¿Por qué no escoger principalmente lo que el Señor hacía los miércoles y los jueves? ¿Por qué escogió Él sanar e enseñar en la mayoría de las veces en este día especial? Una de las razones puede ser, no estamos diciendo qué es, pero tendríamos que probarlo con la Escritura, ¿verdad? Una de las razones puede ser porque en los tiempos del Señor se estaba abusando mucho del día de reposo. Y el Señor se tomó el tiempo para refutar y corregir todas las ideas y exigencias legalistas de los fariseos que se habían convertido en cargas pesadas para el pueblo. Y en otras palabras, el Señor estaba quitándole esa carga al pueblo para que se dedique al día de reposo con todo el corazón. ¿Y por qué hizo esto? Porque él mismo dice en Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oigan qué sello de aprobación el Señor le puso ese día. Al día que algunos dicen, ya eso no es vigente. Y a la luz de esto quisiera decir algo que un siervo de Dios dijo, que creo que tiene mucho sentido. No lo digo como una prueba de este punto que cuarto punto que he presentado, pero sí lo presento como algo que deberíamos analizar, hermanos, en lo que debemos meditar. Si el Señor Jesucristo iba a cancelar el día de reposo, ¿por qué le dedicó tanto tiempo? ¿Por qué se molestó él en decir que él es el Señor del día de reposo si él sabía que en un par de años lo iba a abrogar? Analiza eso. Si él sabía que cuando él muriera esta ley ceremonial no iba a tener que obedecerse más, ¿por qué en vida trató el cuarto mandamiento como si fuera a ser perpetuo? Cuando el Señor Jesucristo le está hablando en Mateo 24 a sus siervos sobre la gran tribulación que vendría, Él le dice que oren por algo. Oigan esto. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe lo que el Señor está dando por sentado? Que cuando venga la gran tribulación, el día de reposo va a estar en vigencia. Se ve que Cristo no creía que Él iba a eliminar el cuarto mandamiento con su muerte. Y si Él no lo creía, ¿por qué lo vamos a creer tú y yo? Si Cristo no creía eso, ni nos dio ninguna indicación de que Él creía que con su muerte el cuarto mandamiento se iba a borrar de los 10, iban a venir ahora a ser 9, ¿por qué tú y yo vamos a creer tal cosa que es incorrecta? Porque mucha gente lo está creyendo. Porque muchos cristianos, amigos nuestros, lo dicen. A la ley y al testimonio. Tenemos que ir siempre a la palabra. Hermanos, algo que sí debemos decir es que el día de reposo fue objeto de una gran transformación a raíz de la muerte de Cristo y la inauguración del nuevo pacto. Uno de los cambios es que de ser celebrado el último día de la semana, viene ahora a ser celebrado el primer día de la semana para conmemorarse, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y los apóstoles le llaman, y el apóstol Juan empieza a llamarle en Apocalipsis el día del Señor. El Señor Jesucristo resucitó un primer día de la semana, un domingo. Después de su resurrección, ese domingo, el Señor espera una semana para aparecérsele a los discípulos mientras estaban reunidos. Se les aparece a algunos cuando resucita. Se les aparece a ellos reunidos de nuevo un primer día de la semana. Y debemos preguntarnos por qué el Señor espera hasta el próximo domingo para aparecérseles. ¿No sería para darles la señal de que ese era el día en el que Él se presentaría y se manifestaría en una manera especial en medio de su pueblo reunido? ¿En qué día fue que el Espíritu Santo vino en cumplimiento a la promesa del Señor Jesucristo? El día de Pentecostés. ¿Sabe qué día cayó? Primer día de la semana. Estaba el pueblo de Dios reunido allí. El primer día de la semana vemos que la iglesia se reúne a escuchar la palabra. Uno de los ejemplos, Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, para celebrar la cena. Estamos reunidos como iglesia. Pablo les hablaba, la parte de la predicación, ¿verdad? Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche.
Y en 1 Corintios 16, cuando Pablo habla de las ofrendas que habrían de recogerse para que cuando fueran ya estuvieran listas para recogerse, miren cuando él manda que se recojan. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia. Ya se le había dado instrucción a otras iglesias a hacer lo mismo. ¿Hacerlo cuándo? Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, que era cuando comúnmente la iglesia de Cristo se reunía. Y el texto que nos dice con pocas palabras, mucho más contundentemente esto, hermanos, es Apocalipsis 1:10, donde Juan el apóstol dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Imagínense que alguien le hubiera dicho, Juan, pero todos los días no son del Señor. Juan dice, no, el día del Señor es el día del Señor. Hay un día el cual yo le llamo Día del Señor porque ese es un día especial. Es el Día del Señor. En realidad, hermanos, todo lo que yo he dicho pudiera realmente probarse con estas palabras únicamente. El Día del Señor. Su nombre lo dice. ¿Por qué es que ese día es diferente a los demás? Porque es Día del Señor. Algo parecido al título Cena del Señor. La Cena del Señor, 1 Corintios 11. ¿Quién va a tener duda de que sea una cena especial si su título lo dice, verdad? Tanto así que los elementos que se toman y se usan en otro contexto, un sentido común, pero para la cena del Señor representan la sangre y cuerpo de Cristo. Y tanto así que el Señor trata con disciplina con aquellos que toman ligeramente la cena del Señor, porque es la cena del Señor. Es algo glorioso. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Dios, como la iglesia como la casa de Dios, no estamos diciendo que es distinta de todo otro lugar por ser la casa de Dios, la iglesia de Dios reunida. Bueno, la Biblia le llama al domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Y le llama así porque le pertenece a Él. Este día conmemora su resurrección, este día le honra a Él, celebra su nueva creación, conmemora el día en el que envió su Espíritu a su iglesia. Permítame simplemente mencionar rápidamente, habiendo visto el primer punto de por qué creemos en la perpetuidad del cuarto mandamiento. Veamos ahora muy brevemente los deberes principales del Día del Señor. Es un día para ser recordado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No un acuérdate de acordarse de algo que viene, no, un acuérdate de haz algo al respecto, tenlo en cuenta, trátalo como un día especial, acuérdate que Dios lo instituyó en la creación, acuérdate que Dios quiere que tú lo santifiques. Y eso es lo segundo, que también es un día para ser santificado. Dice el texto, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Santificar algo quiere decir separarlo de su uso común para darle un uso especial, un uso sagrado. Es un día en el que por la manera en que nos conducimos en Él y por las cosas que hacemos y dejamos de hacer deliberadamente, le mostramos al Señor lo mucho que le amamos, le estimamos y cómo queremos servirle a Él en su día. Es decir, que si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, con la diligencia y disciplina que la debemos hacer, los 6 días que Él nos da deben ser suficientes para hacer todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Porque son muchas cosas que debemos hacer y tenemos que hacer. Y Él nos da 6 días completos para que no vengamos con la excusa de que venimos cargados con cosas que dejamos de hacer. Entonces, sé más diligente en esos 6 días que Él te da. Porque Él quiere toda tu atención. Él merece toda tu atención. Él merece todo tu corazón. El problema está en nuestra mentalidad americana de querer trabajar 5 días y tener 2 días para mí. 2 días para la playa, 2 días para el lago, 2 días para el golf, 2 días para jugar basquetbol, para jugar fútbol y un sinnúmero de cosas que queremos solo para nosotros. Y queremos hacer eso mismo con el Día del Señor también. El Señor no quiere que trabajemos y estemos haciendo nuestros propios asuntos, hermanos, ni hablando de nuestras propias cosas. No es para que nos sintamos con una carga de prohibiciones que tenemos, sino para que no haya nada que nos distraiga, nos desvíe al tener comunión con Él. Dice el texto que se leyó esta mañana en Isaías 58, que cuando hagamos esas cosas de no hablar nuestros propios asuntos, de no buscar nuestras propias diversiones y deleites y cosas por el estilo, entonces promete el Señor, te deleitarás en el Señor. Ven aquí un domingo cargado de afanes y ansiedades, dime si tú te deleitas en el Señor esos días.
Ven aquí con cosas pendientes por tú no haber sido diligente en los 6 días que el Señor te dio, cosas pendientes que debiste haber hecho antes del lunes, ahora está el día del Señor maquinando cómo vas a resolver ese asunto del lunes que debiste haber hecho el día anterior. Pero preferiste divertirte el sábado. Bien, el Señor te dio ese día para ti también, pero no usaste bien tu tiempo. Y ahora tienes que cargar y transferir todo ese estrés y todo ese afán al día del Señor. Y no puedes tener comunión con Él con libertad y tranquilidad. El problema es que nosotros pasamos el día del Señor hablando de todo menos de las cosas del Señor, por no haber usado bien esos días. Es para que te deleites en Él que el Señor te manda dejar tus propios asuntos. Yo no entiendo cómo algunos se atreven a llamar eso legalismo. ¿Será que no les interesa deleitarse en Dios? ¿O piensan que deleitarse en Dios es simplemente cerrar los ojos mientras estoy adorando a Dios? Eso es deleitarse. Por último, y más brevemente, las bendiciones principales encerradas en el cuarto mandamiento. ¿Tú crees que algo puede ser una bendición y un mandamiento a la misma vez? Sí lo puede ser. No cometerás adulterio es un mandamiento y también una gran bendición. No matarás es un mandamiento y una gran bendición. Tú no te encuentras una carga pesada el que te diga no matarás, ¿verdad? ¿Por qué sientes una carga pesada si es así cuando te dice el Señor, aparte este día para mí? ¿Sabes por qué? ¿No será quizás porque tiene que ver más directamente con Dios? No matarás tiene que ver más directamente con la gente. A veces estamos más preocupados por la gente y lo que la gente piensa que lo que piensa Dios. Nosotros tenemos la bendición del día del Señor, pero a la vez es el cuarto mandamiento, es una ley. Y yo sé que para algunos las palabras ley y las palabras mandamiento son malas palabras, pero no son malas palabras. Que hay personas que le añaden a este mandamiento cosas que Dios no exige, eso lo sabemos y ya lo hemos dicho. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos. Si Dios nos manda a hacer algo es porque es bueno para nosotros. El día del Señor es una bendición para nosotros. La bendición de poder descansar de nuestras labores cotidianas. Para algunos es el único día en el que se pueden tomar una siesta y renovar sus fuerzas, aún físicamente hablando, porque en otros días no tienen esa oportunidad. La otra bendición que tenemos en el día del Señor es que nos da descanso a nuestras almas. O es que no se te canse el alma durante la semana. No se te abruma el alma al andar por la calle, en el trabajo y ver tanta sensualidad. Tantas malas caras, tantas malas actitudes, oír tantas malas palabras y ver tanta impiedad a tu alrededor, ¿no te abruma el alma? Bueno, el Señor te da descanso aquí en su presencia. El Señor te da descanso de esas cosas en su día. No se te abrume el alma por esas cosas. En algún momento sientes que tu alma necesita el estar a solas con Dios, el recordar lo que Cristo hizo por ti. ¿No necesitas recordarlo? ¿Necesitas el ánimo, el consuelo y la edificación del pueblo de Dios? ¿Sí o no? El Señor te lo da un día completo para eso. Todas estas cosas nos refrescan el alma en una manera en que la televisión no puede hacerlo, el internet no puede hacerlo, Facebook no puede hacerlo, Instagram no puede hacerlo. El Señor sabe cómo refrescar nuestras almas. Él te dice que le dediques su día, no porque te necesita, para hacerte bien. Para el bien de tu alma. Concluyo con una cita de Thomas Watson, quien hablando sobre el día de reposo dijo lo siguiente, sobre el día del Señor dijo lo siguiente, oye bien, el día de reposo es para nuestro beneficio, promueve la santidad en nosotros. Los asuntos de la semana nos hacen olvidadizos de Dios y de nuestras almas, pero el día de reposo nos hace recordar a Dios y a nuestras almas. Cuando el polvo del mundo ha trabado las ruedas de nuestros afectos, de modo que se mueven con dificultad hacia Dios, el día de reposo llega y las lubrica para que puedan moverse rápidamente por delante. Dios ha designado el día de reposo para este fin. En este día los pensamientos se elevan al cielo. La lengua habla de Dios y es como pluma de rápido escritor. Los ojos destilan lágrimas y el alma arde en amor. El corazón, que durante la semana se hallaba congelado, en el día de reposo se derrite con la palabra. El día de reposo es un amigo para la vida espiritual. Remueve la oxidación de nuestras gracias. Es un jubileo espiritual en el cual el alma se propone tener comunión con su Creador.
Esto es lo que nos quieren quitar, hermanos. Esto es lo que algunos nos quieren quitar y nos quieren decir que es una opción. Porque han querido seguir la cultura. Sigamos al Señor, que Él es bueno y grande misericordia. Vamos a orar.